aprovechando el tiempo. Colosenses 4, del 2 al 6. Aprovechando el tiempo. Colosenses 4, del 2 al 6. ¿A cuántos de ustedes les gusta perder el tiempo? ¿Nadie? Bueno, entonces vamos a estar hoy en una buena posición porque vamos a hablar acerca de aprovechar el tiempo. Vamos a leer los versículos para que podamos entender el texto de una manera general y eventualmente vamos a ir analizando. La palabra de Dios aquí nos va a decir cómo aprovechar el tiempo, en qué lo debemos invertir. Y espero en Dios que podamos tomar notas de esto para que no perdamos el tiempo. Dice la Biblia: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Versículo 4, para que lo manifieste como debo hablar. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Escuchen, dice ahí, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Redimir el tiempo. Pablo habla acerca del tiempo. Nosotros necesitamos entender algo, familia, y esto es: lo más valioso que Dios nos ha dado es el tiempo. ¿Cuántos de ustedes están de acuerdo conmigo que el tiempo es lo más valioso que tenemos? Comúnmente, cuando tú le preguntas a una persona qué es lo más valioso que tienes, si esa persona tiene una casa, te va a decir mi casa. Si no tiene casa y tiene un carro del año, te va a decir mi auto. Si tiene un negocio, te va a decir mi negocio. Si tiene dinero en el banco, te va a decir mis inversiones, mis ahorros. Algunos un poco más precavidos van a decir mi familia. Es lo más valioso que tengo. Pero la realidad de las cosas, hermanos, es que lo más valioso que tenemos es el tiempo. Si tú de pronto fueses al doctor y te dijesen tienes cáncer, ustedes y yo sabemos lo costoso que esto es, ¿no? Pero al mismo tiempo lo peligroso que es. ¿La gente se muere de cáncer? Sí. Y si tuvieras una casa y el costo es abrumador, yo te pregunto algo: ¿venderías la casa para tratarte y salir del cáncer? ¿Sí la venderías? Ya. Entonces, la casa no es realmente valiosa. ¿Qué hay si no tienes casa y tienes un carro último modelo y necesitas dinero para tratar el cáncer? ¿Venderías el auto? ¿Cuántos lo venderían? Yo también lo vendería. Si tuvieras dinero en el banco, ¿sacarías todo el dinero para invertir en los tratamientos y salir del cáncer? ¿Invertirías todo ese dinero? ¿Te endeudarías por salir de eso? Claro. Ahora, ¿mi familia es lo más valioso? ¿Venderían a sus hijos para tratarse? No. Pero lo que quiero mostrarles es que en realidad, al final del día, lo más valioso que tenemos es el tiempo. Y muchos de nosotros quisiéramos vivir por mucho tiempo, ¿no? ¿Cuántos de ustedes quisieran vivir 100 años? Como dice Pedro Infante, ¿no? Y si vivo 100 años pienso en ti. La cosa es que el tiempo que vayamos a vivir va a depender de qué es lo que estamos haciendo hoy. Y yo quiero que entendamos lo que Pablo nos sugiere en este capítulo, porque está hablando realmente de redimir el tiempo. Yo no sé cómo invierte su tiempo, yo sé cómo invierto el mío, y tú y yo tenemos que reflexionar. ¿Qué estoy haciendo? ¿Estoy aprovechando el tiempo o estoy perdiendo el tiempo? Veamos aquí lo que Pablo sugiere y prácticamente en esta sección solamente son dos asuntos. Si tú y yo tuviéramos que preguntarle a Pablo, ¿en qué debo invertir mi tiempo? Son dos asuntos. El primero es, invierte tiempo en la oración. ¿En qué debemos invertir nuestro tiempo? En la oración.
Otro asunto más, invierte tiempo en el testimonio. Debo tener cuidado con el testimonio. Son dos cosas claves aquí. Veamos la primera, invertir en la oración. ¿Estamos de acuerdo, familia, que la oración es algo que nosotros podemos hacer y que tiene mucho poder para cambiar nuestras circunstancias? ¿Cuántos creen que la oración puede cambiar nuestras circunstancias? ¿Cuántos quieren que sus circunstancias cambien? Entonces, veamos aquí, Pablo dice, versículo 2, perseverad en la oración. La Nueva Versión Internacional dice, dedíquense a la oración. La traducción en inglés dice, continúen en la oración. Pero la palabra continuar quiere decir constantemente. En otras palabras, Pablo está diciendo, invierte tiempo de tu vida en la oración. Es una dedicación continua y nosotros necesitamos entender que la oración es algo efectivo que Dios nos ha dado. Es algo tan simple de hacer y tan difícil. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo que es difícil? ¿Es difícil sí o sí? ¿Sí o sí? Claro que es difícil. No, pero es fácil, nada más se trata de hablar con Dios. Yo sé, pero ¿cuántos nosotros lo estamos haciendo consistentemente, continuamente? ¿Cuántos estamos perseverando? Y la realidad es que no estamos quizás invirtiendo tanto tiempo como deberíamos. Una vez más, ¿cuántos de nosotros queremos que nuestras circunstancias cambien? Realmente dices, yo quiero que mis circunstancias cambien. Honestamente, ¿cuántos quieren eso? ¿Saben que la oración puede cambiar tus circunstancias? Entonces, si es verdad que yo quiero que mis circunstancias cambien, ¿no debería yo estar invirtiendo tiempo en la oración? Si es que la oración cambia mis circunstancias. ¿Pero por qué no cambia mis circunstancias? Bueno, la pregunta es, ¿cuánto tiempo estás orando? Ahora, si son oraciones mañaneras, ustedes saben las oraciones mañaneras, ¿no? Te levantas así todo chinguiñoso, oliendo a fierro oxidado. Y de repente, oh Señor, gracias, qué hermosa mañana, buenos días, que tengan buen día, gracias Padre. Y quien sabe, oh perdón Señor, gracias, amén. ¿Nunca han hecho esa oración mañanera? O de repente, oh Señor, gracias por este nada. 5 minutos después, oh Señor, sí, gracias por tu amor. Y después suena la alarma, oh sí Señor, amén, amén. ¿Qué pasó? No, ya voy. ¿Han hecho esas oraciones? Y después te preguntan, ¿oras todos los días? ¿Y qué dices? Sí, todos los días. ¿Y a qué horas oras? Justo cuando suena la alarma. Yo te pregunto, ¿tú piensas que eso es orar? No. Pero sin embargo, cuando nos preguntan, ¿oras todos los días? La respuesta es, sí. Otros dicen, no, yo oro cuando voy en el carro, ¿no? Imagínate, vas en el carro, ¿no? Sales y ya vas bien tarde. Apúrate, vieja, ¿no ves que está haciendo tarde? Sí, Señor, como no, gloria a Dios. Bueno, sí, Padre, gracias por este nuevo día. Mira, ese menso ya se atravesó. Ay, Señor, perdónalo. Qué bueno que hay infierno para todos, sí, Señor. Y que tengan buen día, Padre, por favor, manténme en santidad y aguas el policía y bájale la velocidad. Sí, perdón. Padre, perdóname, es que tú sabes, voy tarde, Señor. ¿Tú crees que vas orando realmente? Bueno, les cuento eso, hermanos, porque no sé si les ha pasado, pero es una realidad. Nosotros no oramos como debemos y cuando pensamos que estamos orando, realmente no estamos orando. Y yo quiero pedirte algo. Mira, atiende conmigo lo que dice Pablo. Persevera en la oración. Persevera en la oración. Vayan conmigo, por favor, al libro de Hechos, por favor, capítulo 1. Y solo quiero mostrarles algo rápido allí en el sentido de lo que estaban haciendo los discípulos al comenzar, para que podamos entender que la oración es algo básico y sin embargo tan importante. Es básico, es simple, pero es sumamente importante que lo hagamos. Vean en Hechos 1:14. La Biblia dice allí, estamos hablando de 120 personas. ¿Cuántas personas? 120. El 15 dice que eran 120. ¿Sí ven ahí conmigo? ¿Verdad que el 15 dice que eran 120? Ahora, nota lo que dice ellos estaban haciendo. 120 personas, imagínate. 120 personas, dice el 14. Todos estos perseveraban, ¿cómo? Unánimes, ¿en qué? En oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Ahora, esto es antes del día del Pentecostés. Lo cual quiere decir que ellos por lo menos estuvieron orando constantemente 10 días. ¿Cuántos días? ¿Te imaginas? 120 personas
120 personas estaban allí orando, y de repente llegó el día del Pentecostés. ¿Cuántos saben qué pasó el día de Pentecostés? ¿Quién vino sobre ellos? ¿Quién vino? El Espíritu Santo. Y mira, ¿cuántos eran ellos? 120. Baja el Espíritu Santo sobre ellos y después, en el capítulo 2, vemos a Pedro predicando. ¿Y cuántos se convierten ese día? ¿Cómo cuántos? ¿1,000? ¿2,000? ¿Qué hay de 3,000? Imagínate, orando se fueron de 120 ¿a cuántos? A 3,000. ¿Cuánto les gustaría que creciéramos de repente de 120 a 3,000? ¿Qué ocupa? 10 días de oración. ¿Cuántos vendrían a orar? Nada más 2. ¿Ven? Ese es el problema. Estamos 120. Solo quiero mostrarles esto porque es verdad. Tú y yo podremos decir, yo quiero que mis circunstancias cambien, quiero crecer, quiero que esto ocurra. Y la pregunta es, ¿estás orando al respecto? La respuesta normalmente es sí, pero realmente es un no. Porque cuando se analiza la situación de cómo es que estás orando, la verdad de las cosas es que no estás orando. Entonces, ¿cómo espero yo que haya cambios? ¿Cómo espero yo que haya situaciones diferentes si no estamos orando? Estamos de acuerdo que la Biblia dice orad sin cesar, ¿verdad que sí? Primera de Tesalonicenses 5:17, toma nota de ese versículo. Primera de Tesalonicenses 5:17, la Biblia dice orad sin cesar. Orad sin cesar. ¿Saben que la Biblia dice que los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas? Levantarán alas como las de las águilas. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Cuántos han escuchado ese versículo? ¿Cuántos de ustedes tienen ese versículo como su favorito? ¿Verdad? Isaías 40:31, ¿no? Es más, hay un canto. Los que esperan en Jehová, nuevas fuerzas tendrán, volarán con poder como el águila. Y cuando éramos morritos le hacíamos así. Correrán y empezamos a correr y hacíamos todo lo que conlleva el texto, ¿no? Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. La pregunta es, ¿por qué nosotros estamos cansados? ¿Por qué estamos fatigados? ¿Por qué no tenemos fuerzas? ¿Por qué no levantamos alas como el águila? La clave está ahí, dice los que esperan en Jehová. Y los que esperan en Jehová son las personas que están orando. Son las personas que están teniendo comunión con Dios. Son las personas que están hablando con Dios y que están esperando de Dios algo. Esperando de Dios algo. Porque eso es la oración. Y cuando tú estás orando, cuando estás esperando en el Señor y estás encomendando todo, vienen fuerzas. Vienen esa energía que no te deja cansarte. No estás todo fatigado. Y podemos hablar también de la frustración. ¿Cuántos de nosotros no vivimos a veces frustrados? Porque las circunstancias no cambian. Frustrados porque no alcanzamos nuestras metas o lo que estamos buscando en la vida. Quiero decirte una cosa, perseveremos ¿en qué? En la oración. En lugar de invertir nuestro tiempo pensando en nuestras frustraciones y en todo lo malo que está ocurriendo, las horribles circunstancias que estamos viviendo, en lugar de estar invirtiendo el tiempo de esa manera, mejor invirtámoslo en la oración. Ahora, veamos, por ejemplo, regresando a Colosenses, la oración, la naturaleza de la oración. La naturaleza de la oración implica dedicación, porque dice aquí perseverar. ¿Estamos de acuerdo que necesita la oración dedicación? Entonces, cuando dice perseverar, quiero poner eso en tu corazón. Dedícate a eso. Haz un calendario que en tu vida puedas decir, a esta hora voy a estar orando. Cualquier hora que esta sea. En el momento que tú digas, ¿sabes qué? Aquí voy a estar orando. Cuando no haya nadie en la casa, cuando estés solo afuera, a la hora del almuerzo o mientras todos están durmiendo, tú haz tu plan primario y que no dependa de nadie más. En la iglesia hay reuniones de oración, también puede ser un medio, pero recuerden, las reuniones de oración en la iglesia solamente son semanales. Debemos orar todos los días, ¿estamos de acuerdo? Entonces, dedicación. Otra cosa más, ve lo que dice el versículo 2, velando en ella. ¿Qué dice? Velando en ella. Velando, la palabra velar quiere decir mantenernos despiertos. ¿Alguna vez han velado toda la noche?
¿Alguna vez? Velar quiere decir estar despierto. En otras palabras, no debemos quedarnos dormidos espiritualmente. En otras palabras, tenemos que estar siempre alertas. Ya que hiciste tu plan, voy a estar orando de tal hora a tal hora. Cuando llegue el momento, ¿qué tengo que hacer? Velar, o sea, estar despierto. En otras palabras, ok, he dicho que voy a estar orando de 7 a 8 de la mañana. Suena la alarma, son las 7. Levántate, métete al baño, lávate la cara. No te quedes acostado. Y luego busca un lugar donde vas a estar alerta, donde no vas a volverte a dormir, donde vas a estar consciente de lo que estás haciendo, que tu cuerpo se envuelva. Si vas a estar hablando de rodillas y de repente es una posición que te duerme, no te pongas de rodillas. No agarres la silla más cómoda, el couch que tienes en la sala, que levanta las patitas así, y luego le oprimes un botón y empieza a darte masaje. Y dices, mientras estoy orando me voy a dar un masajito. Olvídate del masajito. Agárrate la silla más dura que tengas, la más incómoda, para que estés velando. Si el ambiente en el cuarto te está durmiendo, salte al balcón, que te dé el aire. Si la gente en la casa te está molestando, salte y abandónalos. O sea, no los dejes, pero salte de la casa. Búscate una esquina por allí, debajo de un árbol, en el carro, donde tú quieras. Vete al garage, donde tú quieras. Pero quiere decir que debemos estar velando. Tienes que estar siempre envuelto, velando, envuelto. ¿Saben qué? Vayan conmigo a Mateo. Quiero mostrarles lo que le pasó a Jesús. En Mateo 26, por favor. Y también con ello quiero mostrarles el por qué debo estar alerta en cuestión de la oración. Y aquí nos vamos a dar cuenta la importancia de la oración también. Estamos hablando de invertir el tiempo en la oración. La naturaleza de la oración requiere dedicación y también requiere disciplina, que estemos velando en ello. Mira lo que dice Mateo 26, versículo 36. Entonces llegó Jesús. ¿Quién llegó? Jesús llegó con ellos. Venía con alguien, ¿no? ¿A dónde llegó? A Getsemaní. ¿Qué hacía en Getsemaní? ¿Alguien se acuerda? Oraba, era su lugar de oración. Y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy ahí y oro. Nota, va con sus discípulos. No iba solo, pero ¿qué hace? Los deja sentados a unos. Y nota en el 37. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, de los otros solamente agarró a 3. Comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad ¿qué? Conmigo. Va con sus discípulos, deja a unos acá y les dice, quédense sentaditos ustedes acá, Pedro, tú y Jacobo y Juan, síganme. Y se los lleva a los otros. Y se van para allá, se apartan de los demás. Y se lleva a los Navy SEALs de la oración, ¿verdad? Según, ¿verdad? Y ahí se va con ellos. Se lleva al Pedro. Imagínate el Pedro, ¿no? Señor, si me quiere a mí, ¿no? No la chusma esta. Ya va. Imagínate, ¿no? Pedro, ustedes saben cómo era. Bien bravo. Hablaba a veces de más, ¿no? Entonces se va con ellos y después más adelante les dice, ¿sabes qué, Pedro? Muchachos, quédense aquí. ¿Y qué les dice? Velad. ¿Qué les dijo? Velad. ¿Con quién? Conmigo. No hizo una reunión de oración con ellos. Les dijo, ustedes quédense aquí, ustedes van a velar aquí, van a orar aquí, yo me voy a ir allá. Porque Jesús nos está mostrando algo importante también aquí. No tiene que ser siempre una oración en grupo. Hay más valor cuando estás orando solo que cuando estás con otras personas. Porque es un asunto entre tú y Dios. Y piensa conmigo por un momento. ¿Qué pasa cuando estamos orando en grupo? Somos 10. Y de repente al líder de la oración se le ocurre que cada uno vaya orando. Imagínate, empieza a orar y de aquí que te toca tu turno otra vez, todas esas 10 oraciones te quedaste dormido, o si es en la tarde estabas pensando qué ibas a comer mientras todos están orando. ¿No es cierto? ¿Sí o no? O de repente empiezas a juzgar la oración, cuando ya le toca al hermano X, que es el que le gusta hablar, Padre nuestro que estás en los cielos, y tú que vives en las alturas y que casi tienes tu nido con las águilas, y empiezas a, ¿qué está diciendo? Puras tonterías, no sé por qué lo ponen a orar. Claro, no lo estás diciendo, pero estás, ¿qué? Pensando. Y luego, de repente alguien en la oración
empieza a juzgar a otra persona, ¿no? Oh, Señor, y te pedimos por la hija de la hermana Chonita porque ya está embarazada y no sabemos quién es el padre. Señor, ten misericordia. Y los otros están oyendo y empieza, sí, ¿verdad? ¿Y qué será el padre? Hermano, no son casos de la vida real. Es lo que pasa. Y realmente, o sea, hay valor en la reunión. No estoy diciendo que no hay que unirnos para orar. Recuerden, les mostré cuántos estaban orando juntos. ¿Cuántos estaban orando juntos? 120, no hay nada malo en eso. Pero necesitamos reflexionar un poco y decir, bueno, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué es lo que hace Jesús? Deja a aquellos y les dice, velen conmigo mientras Él se va solo a orar. Ahora, nota lo que hace Jesús. Les dice, quédense aquí por favor, porque estoy muy triste, velen conmigo. 39, yéndose un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Porque recuerden, Jesús iba a sufrir en la cruz, la copa del sufrimiento que iba a experimentar, y dice, Señor, ayúdame en este momento de sufrimiento. ¿Y qué pasa? Versículo 40, vino luego a sus discípulos, ¿y cómo los halló? De rodillas, clamando a grande voz, ¿verdad? ¿Los encontró así, hermanos? No, los encontró como nos encuentra a nosotros en esas oraciones mañaneras. ¿Cómo los halló? Durmiendo. Hermanos, ¿era tiempo para dormir? No, pero nota lo que está pasando con Jesús. ¿A quién le importaba realmente la oración? ¿A Él o a ellos? A Él. Ellos no tienen la menor idea de lo que está pasando. Jesús está consciente de lo que va a pasar. En un momento más va a estar en la cruz, va a ser golpeado, va a ser escupido, se van a mofar de Él, todos lo van a abandonar, hasta Pedro. No, Señor, aunque todos te abandonen, yo voy a estar contigo. Es el primero que lo negó 3 veces antes de que cantara ¿quién? El gallo. ¿Y quién está enfrascado en la oración? Jesús. Porque al final del día, a Él es a quien le importa. Ahora, ¿son mis discípulos, son mis amigos? ¿No deberían estar orando conmigo en lo que está pasando? Por lo tanto, no te frustres, cristiano, cuando vienes con la hermana Chonita y le dices, hermana, por favor, ore por mí, ponga toda la cadena de oración. Y la pobre hermana Chonita se le olvida. ¿No es cierto? Y tú estás orando todos los días pensando que la hermana Chonita le dijo a todas que estén orando por ti y se le olvidó y no le ha dicho a nadie. Está viendo la comedia todos los días. Y de repente le preguntas, hermana, ¿están orando por mí? ¿Y qué dice? Ay, hermana, se me olvidó. Pero ahorita les marco a todos. Ya pasaron como 4 días. Hermano, ¿me voy a frustrar por eso? No. Porque es normal, es común que la gente te abandone en momentos cuando tú quieres estar orando y que todos estén orando contigo. ¿Le pasó a Jesús? Por lo tanto, no te frustres. Pero tu vida y mi vida no debe depender de lo que los demás están haciendo en su vida de oración por nosotros. Nosotros somos los que debemos estar, ¿qué? Orando. Nosotros. Jesús estaba orando, Señor, si es posible que pase de mí esto. ¿Y qué hizo? Regresa y los encuentra dormidos. Los halló durmiendo, versículo 40, y le dice a Pedro, oh, así que no habéis podido velar conmigo. ¿Cuántas horas? Yo te pregunto, ¿cuánto tiempo había estado orando Jesús? 1 hora por lo menos. Imagínate, 1 hora después regresa. No pudieron orar 1 hora. ¿Cuántos de nosotros no podemos a veces orar 1 hora? O sea, estamos en compañía de Pedro, ¿no? Y los otros. O sea, no es fácil. Jesús nos está demostrando que no es fácil orar 1 hora. ¿Es fácil orar 1 hora, hermanos? No es fácil. Pero Jesús estaba orando 1 hora. Versículo 41, velad y orad, les dice, nota. Y aquí es cuando debemos entender por qué yo debo estar orando. Velad y orad, ¿para qué? Número 1, para que no entréis ¿en qué? En tentación. Ahora, no quiere decir que cuando estás orando, nunca vas a ser tentado. Más bien lo que dice es no entréis, quiere decir que no caigas en tentación. Mira, cristiano, ¿qué quiere decir esto para nosotros? La razón principal por la cual nosotros cometemos pecado delante de Dios, siendo cristianos, es porque no, todos juntos, es porque no
¿Estamos de acuerdo? Ahí dice. Oh, no, el diablo me obligó. No, no le eches la culpa al diablo. El diablo no te obligó. Si tú estás en Cristo, Él no tiene más poder sobre tu vida. Él te puede tentar. Pero si tú y yo pecamos contra Dios, siendo cristianos, es porque decidimos hacerlo en un acto deliberado de nuestra parte. ¿Por qué yo tengo que estar orando todo el tiempo? Para que yo pueda estar alerta. La oración me mantiene alerta. Cuando tú estás orando, vienen las tentaciones y puedes pasarlas. Porque tu comunión con Dios te mantiene alerta. Cuando dejas de orar, créelo, vamos a caer. ¿Cuántos de ustedes pueden atestiguar conmigo que caemos cuando no estamos orando una vez que enfrentamos tentaciones? ¿Verdad que sí? Porque es verdad, hermanos. Ahora, nota lo que dice Jesús. Les dice, miren muchachos, velen y oren. ¿Por qué? Porque ustedes van a tener tentaciones y si no lo hacen, van a caer. Ahora otra cosa, el Espíritu de la verdad está ¿qué? ¿El Espíritu está dispuesto, sí o no? ¿Cuántos de ustedes quieren orar 3 horas diarias por lo menos? ¿Quieren? No que lo están haciendo. ¿Cuántos quieren 3 horas mínimo? ¿Sí? No, de veras, ¿sí queremos o no? ¿Cuánto gustaría? Es más, miren, yo he escuchado a personas que dicen, ay, pastor, qué privilegio que usted puede trabajar tiempo completo para la iglesia. Le digo, sí, ¿tú qué harías si estuvieras tiempo completo? No, pastor, imagínese, tendría tiempo para orar. Siempre me avientan eso. Ah, no, entonces te voy a contratar para que tengamos gente orando. ¿Verdad? No, pastor, tendría tiempo para orar. ¿Sabes qué? Mira, yo te puedo decir, ¿sabes qué, hermano? Deja tu trabajo secular, te voy a contratar aquí en la iglesia te va a dar empleo y mínimo vas a estar orando 4 horas. Yo te pregunto, ¿tú crees que va a ser fácil para ir a orar 4 horas? ¿Sí? ¿Aún cuando le esté pagando? ¿Va a ser fácil, sí o no? No, se va a sentar, pastor, voy a ir a orar, ¿eh? Sí, ¿dónde vas a estar? En el santuario. Y va hasta acá, y pongo la cámara y ahí está. De repente suena el teléfono. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, hermanos. Ahora, de repente el Espíritu lo va a redarguir, ¿no? Te están pagando. Es más, voltea para arriba y sonríe porque la cámara te está viendo. Ahora, se va a sentir mal, nos sentimos mal porque queremos y no podemos. El Espíritu siempre está dispuesto y aquí todos nosotros queremos orar más tiempo. ¿Pero por qué no lo hacemos? Ahí está la respuesta. Dice el versículo, el Espíritu a la verdad está ¿qué? Pero la carne es ¿qué? Débil. La carne es débil, no es fácil. No es fácil, no va a ser fácil. Tengo que calendarizarlo porque debo perseverar en la oración. Tengo que poner de tal hora a tal hora, en tal momento va a ocurrir. Pero cuando llegue el momento, ¿qué tengo que hacer? Obligarme a mí mismo en esa dirección. Tengo que disciplinarme. Si dije que voy a estar orando de 7 a 8 de la mañana, ¿qué tengo que hacer? Asegurarme de que ocurra. Y empiezo a orar y de 5 minutos después me doy cuenta que me estoy quedando dormido. Tengo que levantarme, tengo que involucrarme. Porque la carne es ¿qué? Débil. Va a haber muchas frustraciones que eventualmente están buscando desanimarme a que continúe orando. Pero tengo que vencer todo eso. Por ejemplo, te levantas en la mañana, ya te decidiste, de repente te quieres dormir, dile, Señor, ¿sabes qué? Ayúdame porque me quiero dormir. ¿Y sabes qué va a pasar? Dios te va a dar fuerzas. Dios te va a levantar. ¿Acaso no, hermano? Nota, versículo 42, continuamos en la historia. Aquí otra vez fue y oró por segunda vez. ¿Cuántas veces ya lleva? 2, diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase ¿qué? Nota lo que está pasando con Jesús. Primero le dice, si es posible que pase de mí esta. Y estuvo orando por eso 1 hora. Ahora regresa y en la segunda hora su oración es diferente. No es la misma oración. Ahora le dice, bueno, si no va a pasar de mí esta copa, ¿qué le está diciendo? Hágase ¿qué? Tu voluntad. Nota, el individuo está cambiando conforme está orando. Tu carne se va a fortalecer. Tu espíritu va a quedar satisfecho porque lo que tú quieres hacer va a ser capacitado a través de la oración. Y nota lo que dice.
vino, versículo 43, otra vez y los halló ¿cómo? Durmiendo. O sea, bueno, ya no hay que hablar de ellos mal. Porque los ojos de ellos estaban ¿qué? Tenían sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró, ¿por qué? Diciendo las mismas. ¿Por qué? Porque las palabras que hizo, o las palabras que oró la segunda vez, ya eran conforme al corazón de Dios. Y tú puedes empezar a orar de una manera y eventualmente Dios va a cambiar tu ¿qué? Tu oración. Y te va a dar la oración correcta. La Biblia dice que el Espíritu intercede por nosotros. Pablo habla de que dejemos que el Espíritu guíe nuestra oración. ¿Cómo lo hace? Tú empiezas a orar por algo y eventualmente Dios lo va a ¿qué? Cambiando. Y después empiezas a entender qué es lo que tienes que estar pidiendo. Pero mientras no nos enganchemos en eso, hermano, mientras no nos involucremos en la oración, nuestras oraciones siempre van a ser bien pobres, bien miserables y sin ningún sentido. Y si no me crees, un día grábate cuando oras. No, de veras. ¿Quieres saber si tus oraciones son efectivas o no? Grábalas. Yo he descubierto, hermanos, que las mejores oraciones, en mi caso, son cuando las escribo. Porque cuando las escribo estoy pensando lo que estoy diciendo. Y puedo modificarlas, hacerlas y mantenerlas como algo firme. Cada uno de nosotros tiene que buscar cómo asegurarse de que estamos en esa frescura de nuestra comunicación con Dios. Y nuestras oraciones son precisas. Pero esto viene a través de la práctica, hermanos, es disciplina. Alguien dijo algo muy bonito que me gustó. La distancia, escucha esto, la distancia entre un sueño y la realidad es disciplina. La distancia entre un sueño y la realidad es ¿qué? Disciplina. ¿Cuántos de ustedes quisieran hombres de oración como Daniel? Hermano, Daniel, el ejemplo de él, ¿estaba dispuesto a dar su vida antes que dejar de orar? ¿Sí o no? ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a perder la vida antes que dejar de orar? ¿Por qué razón le echaron al pozo a los leones, hermanos? ¿Cuál fue la excusa para poder echar al pozo a los leones? ¿La qué? La oración. No había nada malo que pudieran usar en su contra. Y esta gente malvada que quería matarlo, tuvieron que pensar, ¿qué podemos hacer? ¿Qué es lo que él hace que nunca va a dejar de hacer para que podamos deshacernos de él? ¿Y cuál fue la respuesta, cristianos? ¿Qué fue la respuesta? La oración. Ahora yo te pregunto, ¿la oración impactó la vida de Daniel, hermanos? ¿A cuánto le gustaría ver ángeles? ¿Qué tomó para que Daniel viese ángeles? Orar. Orar, hermanos. La distancia entre un sueño y la realidad se llama disciplina. Cuando empecemos a disciplinarnos en esta área, ¿sabes lo que va a pasar? Vamos a empezar a aprovechar bien el tiempo. No sé si te ha pasado a ti, pero cuando estoy en preocupaciones, cuando estoy con temores, cuando estoy para tomar decisiones, a veces paso 2 o 3 horas pensando en lo que pudiera ocurrir, en lo que pudiera yo hacer, cuando en realidad lo que debía haber estado haciendo es ¿qué? Orando. Pero no, por naturaleza, mi naturaleza siempre me lleva a pensar lo malo que podría ocurrir si hiciera esto o hiciera lo otro. Pura pérdida de tiempo, hermanos. Pura pérdida de tiempo. Lo que debo hacer es orar. Porque la oración, hermanos, me va a guardar. Cuando dice, para que no entres en tentación, si tienes que tomar una decisión muy fuerte, el primer temor que te entra es tomar una mala decisión, ¿no es cierto? ¿Verdad que sí? ¡Ay! No sé qué hacer. Le llamas a medio mundo. Y la mitad te dice que sí, la mitad te dice que no. Y no sabes de todos modos qué hacer. Y ese es tu más grande temor. Tomar una decisión que va a arruinar tu vida. La Biblia dice, ora para que no entres en tentación. En otras palabras, para que no caigas en alguna trampa. Hermano, cuando tenemos que tomar una decisión muy fuerte, invierte tiempo en la oración. Empieza a orar, orar, orar. Y Dios te va a dar la respuesta correcta. ¿Crees que te la va a dar? Te la va a dar, hermano. Ahora, nota, versículo 2 al final, hablando de la naturaleza de la oración. Cuando hablamos de la oración, perseverad quiere decir que estemos dedicados.
Velando quiere decir que debo disciplinarme, debo estar despierto. Pero ahora nota, dice con acción de gracias. ¿Con qué? Con acción de gracias. Esto quiere decir que debo dar gracias. El ser agradecido con Dios por todo lo que está pasando. Y la oración, hermanos, debe incluir ese tiempo cuando estamos hablando con Dios y diciéndole, Señor, gracias. Gracias por esto, gracias por aquello. Y yo creo, hermanos, que esa acción de gracias va también a cambiar nuestra mentalidad. Nos va a llevar a pensar siempre de una manera positiva. ¿Acaso no es verdad que todas las cosas le ayudan a bien a aquellos que aman a Dios? Quizás tú dices, mis circunstancias son malas. ¿Tú cómo sabes que son malas? ¿Verdad que pueden ser circunstancias buenas? Sí, hermanos. Pueden ser circunstancias buenas o malas. Es como aquella muchacha que estaba joven y se casó con un viejito. Y todas sus amigas la veían y dicen, ¿cómo te fuiste a casar con un viejito? Eso fue algo muy malo. Y le dice, sí, pero es que es millonario. Y la chica era, wow, bueno, eso suena bueno. La vuelven a ver y luego la ven ahí toda triste, de negro, ¿no? Y le, ¿qué pasó? Se quemó la casa. ¿Y mi esposo estaba adentro y se quemó. Y la chica dijeron, pues qué bueno, ¿no? Porque te dejó la herencia. Y la otra, sí, pero no me puso en el testamento. Qué malo, ¿no? O sea, qué bueno, qué malo. Todo depende de qué es lo que estés diciendo, qué es lo que estés viendo, qué es lo que estés esperando. Cada uno de nosotros, hermanos, debe entender algo. Cuando tú piensas que es malo, a lo mejor es ¿qué? Bueno. O a veces dices es algo bueno, pero en realidad es algo. Pero ¿cómo sé yo? A veces no sabes. A veces yo no sé. ¿Cuántos de ustedes no pueden voltear atrás en algo que pensaron era malo, pero ahora dicen qué bueno que pasó? ¿Alguien puede pensar eso? Sí. También podemos pensar en el pasado, algo que dijimos era bueno, pero eventualmente fue malo. ¿Podemos voltear atrás y pensar de esa manera? Claro, hermanos. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos ninguna noción de lo que puede ser bueno o malo. Dios sabe nuestras circunstancias. ¿Y qué debo hacer en medio de todas? Dar gracias. Ahora vean conmigo, por favor, versículos 3 y 4, la necesidad de la oración. En particular, nota aquí lo que Pablo dice. Él está en una situación muy difícil, está en la cárcel, pero nota lo que les dice, hablando de la oración. ¿Por qué era necesario para él? Dice el 3, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra, ¿qué? Puerta. Nos abra una puerta para la palabra. El Señor es el que abre puertas y cierra puertas. ¿Alguna vez han escuchado esa expresión? Oh, Dios me abrió una puerta. Perfecto. Ahora, nota, dice Pablo, una puerta para la palabra, o sea, es algo específico. Era necesario para él era un predicador, él estaba compartiendo la palabra. Y Dios le abrió muchas puertas, hermanos. ¿Ustedes recuerdan a esta mujer llamada Lidia? ¿Se acuerdan de Lidia? Es una mujer que se reunía a orar con otras cerca del río. Y dice que Pablo fue a esa reunión. Y esta mujer llamada Lidia estaba allí, era una mujer que adoraba a Dios. Y Pablo empieza a predicar. Y dice la Biblia que el Señor abrió el corazón de ella. Eso está en Hechos 16. Hechos 16 es una historia ahí en Hechos 16. Lidia empieza a escuchar y el Señor abre el corazón de ella para que estuviera atenta a lo que Pablo estaba diciendo. ¿Quién abrió el corazón de esa mujer? Dios. ¿Yo puedo abrir el corazón de esa mujer? ¿Puedes abrir tú el corazón de esa mujer? No, hermanos, la razón por la cual nosotros necesitamos orar es porque hay cosas que nosotros no podemos hacer, hay puertas que no podemos abrir. Como en este caso, Pablo no podía de ninguna manera, ni con sus palabras, ni con su manera de expresarse, su dinamismo o su habilidad de convencer a la gente, él no puede últimamente hacer que alguien en su corazón acepte algo nada más porque sí. Hay gente que tiene habilidad para hacer mil cosas cuando habla, pero no todos son efectivos. Y no todo el mundo va a abrir su corazón a ciertas cosas. Solamente Dios lo puede hacer, hermanos. Entonces, ¿por qué tengo que orar yo?
¿Por qué es necesario? ¿Por qué debo estar dedicado? ¿Por qué debo ser disciplinado? ¿Por qué debo dar gracias en la oración? ¿Saben por qué? Porque esto va a invocar el poder de Dios. ¿Va a invocar qué? El poder de Dios. ¿Tú quieres que algo cambie en tu vida? Ponlo en oración. Le he estado diciendo, pastor, bueno, ponte a orar por él. Ponte a orar por ella. Sí, pastor, he estado buscando este empleo, esta posición. Bueno, ¿le estás buscando? Bueno, no, es que hay circunstancias. Bueno, ora. Ora, ¿y qué va a pasar? ¿Dios va a cambiar las circunstancias? ¿Las podrá cambiar, hermanos? Claro, solo es cuestión de orar. No siempre va a ser favorable, pero hermanos, Él es el único que puede, ¿no es cierto? Por lo tanto, hay que hacerlo. Ahora, nota en el versículo 3, Pablo cuando habla de esa puerta dice, mira, versículo 3 al final dice, a fin de dar a conocer el misterio de ¿quién? De Cristo, por el cual también estoy preso. O sea, Pablo dice, yo necesito que me ayuden a orar para que cuando se abra la puerta para la palabra, cuando yo la esté compartiendo, pueda compartir de Cristo. So, últimamente, ¿quién es beneficiado cuando la puerta se abre, hermanos? Cristo, Jesús, porque Él es predicado en lo que estamos viendo. Así es que cuando hablamos de la oración, yo necesito orar, sí, para que Dios abra las puertas, pero esas puertas tienen que abrirse con el fin de glorificar y exaltar ¿a quién? A Jesús, a Cristo. Y esas puertas se abren más fáciles que las demás. Porque cuando estás buscando que una puerta se abra para que tú seas glorificado, para que tú seas exaltado, bueno, ahí entonces vamos a tener que lidiar con otro asunto. Pero garantizado, familia, si la puerta que estás pidiendo se abra es para que últimamente, a través de lo que estás pidiendo, le vas a dar la gloria a Dios, la puerta se va a abrir de inmediato. ¿Acaso no Dios está buscando que Él sea glorificado en todo, hermanos? Siempre. Así es que quiero pedirte que en oración consideremos dedicarnos a la oración, velando, disciplinados, dando gracias, empezando a pedir específicamente que Dios abra ¿qué? Puertas. Y que esa puerta al abrirse sea para darle gloria ¿a quién? A Cristo, a Dios. Que Él sea glorificado. Pero ahora nota, Pablo se va a mover en otra dirección aquí, hablando del hablar, que es el testimonio. Nosotros damos testimonio cuando hablamos. Mira lo que dice el versículo 4. Oren para que la puerta se abra, para que yo dé a conocer a Cristo, para que lo manifieste como ¿qué? Como debo hablar. Como debo hablar. En otras palabras, que Dios me dé el mensaje, que me dé las palabras, que me dé la habilidad para comunicarme bien. Yo quiero saber cómo debo hablar, porque es lo que está buscando. Lo que quiere Pablo es una oportunidad para predicar de Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Y dice, oren para que la puerta se abra, pero también al abrirse, que Dios me dé a mí la habilidad para comunicar el mensaje. O sea, Pablo está siendo específico en lo que quiere. De la misma manera tú y yo, cuando estamos orando, ¿por qué es necesario? Porque Dios va a abrir puertas. Y te va a dar discernimiento. Señor, abre esta puerta, que yo te pueda glorificar a través de esto, pero también dime cómo debo hablar, cómo debo expresarme, cómo debo hacerlo. Tú dame el discernimiento para que yo pueda actuar correctamente. O sea, Pablo está dependiendo totalmente de Dios, hermanos. Y eso nos ayuda a nosotros. Si eres una persona que no puede tomar decisiones fáciles o difíciles, se te complica siempre, empieza a pedirle a Dios que te dé discernimiento. Señor, abre las puertas. Señor, abre puertas. Y mientras las abres, dame la habilidad para poder tomar decisiones, para poder comunicarme, para poder expresarme, para decir lo que se tiene que decir. Hermano, ¿crees que Dios te va a dar la habilidad para expresarte y saber lo que tienes que decir? Claro, pero hay que pedírselo. Ahora, hablemos del testimonio, hermanos, versículos 5 y 6. ¿Estamos de acuerdo que debemos invertir el tiempo en la oración? Ahora, nota, tu testimonio y el mío. Andad sabiamente para con los de afuera. Lo que dice aquí la Biblia es que debemos actuar sabiamente. ¿Cómo debemos actuar? Sabiamente. Nota, ¿para quién? Para con los de afuera. Está hablando de los incrédulos. Nosotros somos los de aquí adentro.
Yo no necesito que me des buen testimonio para creer de Cristo. Yo ya creo en Cristo. Tengas o no tengas un buen testimonio. Amén. Tu testimonio a mí, personalmente, ni me va, ni me viene. Porque yo creo en Cristo, independientemente de cómo tú estés viviendo tu vida. Pero, ¿qué hay de los de allá afuera? ¿Los de allá afuera ocuparán que yo actúe correctamente delante de ellos? Claro que sí. ¿Por qué? Porque yo tengo que dar testimonio. Debo caminar sabiamente. Entonces, cuando estamos allá afuera, también debo aprovechar el tiempo. No perdamos el tiempo viviendo tontamente. Cuando estamos con los incrédulos, mi propósito principal es mostrar un estilo de vida cristocéntrico. Si estamos en la hora del almuerzo y están contando chistes sucios, ¿me tengo que quedar y reírme con ellos? No. No debo caminar como los de afuera. Debo caminar como los que están adentro de la familia de Dios. Eso es vivir sabiamente. Y sabiamente implica aplicar los principios que aprendemos aquí. Nota, dice el 5, redime el tiempo. Tenemos que aprovechar cada oportunidad, hermanos. ¿Están de acuerdo conmigo que las debemos aprovechar? Hermanos, las oportunidades vienen, pero tienes que estar preparado para ello. Si tú no estás preparado cuando la oportunidad llega, la oportunidad se te va a ir de las manos. ¿Sí o no? Yo recuerdo años atrás, una persona vino y me dijo: pastor, tengo la oportunidad de agarrar una estación de radio que puede alcanzar California, Arizona, Texas, etcétera, Nuevo México, todo, por toda la frontera. Y podemos crear una red y todo lo demás. Y me dio ciertos requisitos, ciertas cosas que tenía yo que tener. Y muchas de esas cosas las tenía, excepto algunas que eran no tan difíciles, pero no había sido diligente en tener esas cosas. Y como no tenía esas cosas que estaban en la lista, no pude ser parte de esa bendición. La oportunidad llegó, pero yo no estaba, ¿qué? Preparado. Y la oportunidad no me esperó, hermanos. Se me fue de las manos. Yo no sé cuántas oportunidades te van a llegar en la vida, pero cuando lleguen esas oportunidades, tienes que estar preparado. Por eso ahorita quizás no hay oportunidades, quizás no hay situaciones, tenemos que estar velando ¿en qué? En oración. Señor, abre puertas y dame discernimiento cómo debo hablar, que en todo tu nombre sea glorificado. Señor, abre puertas y dame discernimiento cómo hablar y que en todo tu nombre sea ¿qué? Glorificado. Y empieza junto conmigo a dar un buen testimonio allá afuera de que caminamos sabiamente de acuerdo a lo que Dios dice. Y cuando llegue la oportunidad, vas a poder redimir el tiempo, porque estás preparado para tomar buenas decisiones. Pero si tú no te preparas, la oportunidad va a llegar y se te va a escapar de las manos. Nota en el versículo 6. Yo te pregunto, ¿nuestras palabras tendrán mucho que ver con nuestro testimonio? Mira, pon atención conmigo, por favor, porque a través de los años me he dado cuenta de algo que hablamos de más a veces. Es peor cuando hablamos lo que pensamos. ¿Conoces a alguien que habla lo que piensa? Siempre se mete en problemas. Hay algunos que piensan pero no dicen nada. Eso nunca vamos a saber qué pasó porque lo está ¿qué? Pensando. Y a lo mejor está pensando pestes contra ti. Pero está bien si nunca lo dice, ¿no? Que piense lo que quiera. Pero ¿qué hay de aquel que está pensando pestes contra ti y de repente las empieza a decir? La pregunta aquí es, como cristianos, ¿cómo debe ser mi manera de hablar? Mira, recuerda, está hablando de dar testimonio. Nota el versículo 6. Debemos hablar correctamente. Y nota aquí, Pablo está hablando de redimir el tiempo. Tenemos que aprovechar el tiempo. Muchos de los problemas que vienen a nuestra vida es porque hablamos de más. Y tenemos que tener cuidado. Porque esto es de suma importancia, hermano. Mira, entre más callado vivas, menos problemas vas a tener. ¿Amén? Créemelo.
La Biblia lo dice. Dios nos ha dado 2 oídos y una ¿qué? ¿Qué tenemos que hacer más? ¿Oír o hablar? Oír. Entre más escuches, mejor. Mejor. Versículo 6. Sea vuestra palabra, escucha, tu palabra, tu manera de hablar, siempre tiene que ser ¿con qué? Gracia. Primer lugar aquí, hermano, mira, gracia. Nunca digas palabras que juzgan o condenan. No juzgues a nadie, no condenes a nadie, no hables para destruir. Tienen que ser palabras ¿con qué? Gracia. Piensa por un momento, ¿qué es gracia? Gracia es recibir lo que no te mereces. Imagínate, el hermano está mapeando el piso, lo está trapeando. Lleva como 5 horas, pero está bien feo, porque no sabe mapear el hermano. Y ahí está. Y lo empiezas a ver y dices, wow, está quedando peor que cuando empezó, ¿no? Puede ser verdad eso, ¿no? Yo he visto esas cosas. Ahora, ¿qué debo hacer si voy a hablar algo? Hermano, mejor deja de hacer eso porque está peor que cuando empezaste. ¿Tú qué piensas que va a pasar con esa expresión? ¿Va a ser algo bueno, hermano? ¿Ahora es verdad que está feo el piso? Sí, porque lo está dejando feo. Pero, hey, hermano, mis palabras deben ser ¿qué? Gracias, llegar y... Sí, ya lo pensé, ¿no? Qué horrible quedó esto. Hermano, gusto en verte, gloria a Dios. ¿Dónde andabas? Oh, porque hermano, es que hace tiempo que no te veo, pero sabes que me da gusto verte. Oh, sí, es más, me da gusto verte servir en la iglesia. Qué bueno que estás aquí, hermano. Es más, vente, te voy a invitar a un burrito. ¿Ya comiste? No, te lo has ganado, hermano. ¿Cuántas horas llevo mapeando este piso? Dos pastores que no sabía cómo mapear, y ni sé cómo mapear. ¿Cómo está quedando? Vente, vamos a comernos un burrito. Vente, te ganaste el burrito. Hermano, ¿qué vas a hacer si tú haces algo así? ¿Estoy aplicando qué? Gracia. Dios no me llamó para juzgar, Dios no me llamó para condenar a nadie. Dios me llamó ¿para qué? Para ser como Él es. ¿Cómo es Dios, hermano? Un Dios de gracia. ¿Un Dios de qué? Nota. Gracia. El mundo ya está condenado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Ok. Recuerda esto. A nadie en la tierra necesita recordar que ya está condenado. El mundo sabe que está ¿qué? No lo quieren aceptar, pero están condenados. Jesús dijo, yo no vine ¿para qué? Para condenar. ¿Se acuerdan cuando estaba hablando con la samaritana? Yo te pregunto, ¿Jesús sabía que andaba coqueteando con este y con aquel? ¿Sí o sí? Claro que sabía. Pero observa a Jesús. Le dijo, a ver, tú pecadora, ven acá. Tenía una cita contigo. Andas con 5, ya es tiempo que te arrepientas. Te vas a ir al infierno. Hija del diablo. Oh, hermano, piensa conmigo por un momento. ¿Tú piensas que esas palabras hubieran sido sabias? ¿Jesús sabía eso, sí o no? ¿Es verdad que se iba al infierno, sí o no? Claro. ¿Es verdad que andaba con varios? ¿Es verdad que era una fácil? Sí. Todo el mundo sabía eso, ¿no? O sea, ¿tengo que recordárselo? No, los del pueblo se lo recuerdan y los que andan también de locos lo andan buscando. O sea, no tengo que hacer eso. Ella ya sabe. ¿Qué es lo que hizo Jesús? La envolvió. ¿Verdad que la envolvió? La envolvió de una manera, hermanos, que lo llevó a mostrarle eventualmente ¿qué? La gracia de Dios. Mira, tú andas buscando un agua y esa agua no se encuentra en las relaciones interpersonales que tienes con este y con aquel. El agua que tú necesitas es el agua que viene a través de una relación conmigo. Si tú andas buscando un hombre que satisfaga tu sed, aquí está un verdadero hombre. ¿Sabes quién es ese hombre? El que va a morir en la cruz por ti, por tus pecados. Ese es un verdadero hombre. En otras palabras, también le estaba diciendo, mira, todos los con los que tú andas, andan contigo porque eres una chica fácil. Tú ocupas un hombre que en verdad se sacrifique por ti, que esté dispuesto a morir por ti.
Deja de andar haciendo eso. Se lo dijo con otras palabras. Pero es lo que Jesús estaba haciendo, hermano. Jesús la está trayendo a ese lugar donde ella pueda ¿qué? Arrepentirse. Sus palabras, las palabras de Jesús, hermanos, venían sazonadas con sal. ¿Con qué venían sazonadas, hermanos? Con sal. ¿Para qué servía la sal en aquellos entonces, hermanos? La sal es para preservar la vida. Cuando yo voy a hablar, cuando tú vas a hablar, recuerda una cosa. No condenes a nadie ni juzgues a nadie. Y otra cosa, no corrompas a nadie. Hermanos, alejémonos del chisme, por favor. ¿Verdad que es fácil participar del chisme? La curiosidad, dice por ahí un dicho, mató ¿a quién? Al gato. Muchos de nosotros somos gatitos, ¿verdad? Diciendo miau, miau. Buscando saber qué hay detrás de las escenas, qué es lo que está pasando. Hermano, nosotros tenemos que ser personas que vienen sazonados con sal. Personas que preservan, no que corrompen. Si la sal se desvanece, hermanos, ¿para qué sirve? Si la sal pierde su sabor, ¿sirve para algo, hermanos? No. Mira, recuerda ese concepto. Jesús dijo, si la sal pierde su sabor, ¿sirve de algo? La respuesta es, si tú vas al restaurante y está el salero ahí y le echas a la comida sal y no sala, le sigues echando, ¿no? Y le sigues echando y de repente lleva medio frasco y no sale. ¿Qué vas a hacer con eso? ¿Para qué lo tienen aquí? ¿No sirve para qué? Para nada, no tiene ningún propósito. Mira, cuando tú empiezas a hablar con personas y todas tus palabras son para juzgar, son para condenar, nunca das algo bueno, nunca estás lleno de gracia, la gente empieza a darse cuenta de que tus palabras no tienen ningún valor. Y la gente deja de escucharte. ¿Nunca les ha pasado que, por ejemplo, alguien viene y me dice, pastor, tengo una situación? Le digo, ¿sabes qué? Habla con X persona. ¿Y sabes qué me dice esa persona? Ah, no, pastor, mejor con otra persona. La primera pregunta que tengo es, ¿por qué no quieres? ¿No le tienes confianza? No, es que luego le pido consejos, pero siempre me dice puras tonterías. O me dice cosas que realmente a veces siento que no es de Dios. ¿Sabes qué pasa, hermano, hermana? Es que a veces, como no estamos orando, como no estamos en la palabra, nuestras palabras no tienen valor. Tu opinión y mi opinión realmente solamente son palabras. Pero cuando mi palabra, cuando mi consejo, cuando te voy a hablar algo y viene respaldado por la palabra de Dios, cuando viene con la intención de que tú seas preservado, cuando viene con la intención de que tú seas edificado, seas exhortado, seas valorado, seas animado, seas levantado, mi hermano, esas palabras se convierten como miel. Se convierten como miel. Son cosas que te empiezan a traer y empieza la gente a buscarte porque tus palabras vienen sazonadas ¿con qué? Con sal. Porque la gente quizás no te pide consejos, porque la gente quizás no se te acerca para que les digas algo. Es probable que tus palabras solamente condenan, juzgan o no vienen sazonadas con sal. Y lo que dice la Biblia, hermanos, ¿lo podemos ver? Sea vuestra palabra siempre ¿con qué? Con gracia, sazonada ¿con qué? Con sal. Así es que, hermano, hermana, no te sientas mal si de pronto no quieres escuchar a alguien porque se comporta de esa manera. No te sientas mal. No estás mal. Busca personas que van a hablarte con gracia. No que van a tolerar tu pecado, es otra cosa, hermano. ¿Estamos de acuerdo? Porque Jesús no toleró el pecado de la mujer adúltera, ¿se acuerdan? ¿Pero fueron palabras de gracia? Claro que fueron palabras de gracia. Mi hija, ni yo te condeno, ve y qué. Y no peques más. O sea, no quiere decir que Jesús le dijo a ella lo que quería escuchar ella, pero le dijo, mira hija, todo está bien, yo te perdono. Ellos decidieron no golpearte, matarte con esas piedras, está bien, porque ninguno de ellos tiene el derecho de juzgar, solamente yo. Solamente yo. Ve, pero ¿qué le dice? Ve y no peques más. A la mujer samaritana lo mismo. Y cada encuentro que Jesús tuvo, el tener palabras de gracia no quiere decir que voy a tolerar o voy a tratar de hacerte sentir bien cuando estás mal, no. Con amor voy a reencontrarme contigo para que regreses al camino. Y nota, termina Pablo diciendo esto. Para que sepáis, escucha, para que sepáis, ¿para qué?
para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Nota, para que sepáis cómo responder a quién, a cada uno. Cada uno de ustedes es diferente. Yo no te puedo tratar igual que a tu compañero que está al lado. Yo tengo que ser sabio. Algunos de ustedes son maduros. Algunos de ustedes les puedo hablar con palabras duras. Algunos de ustedes les puedo decir lo que es, ¿no? Sin ponerle flores alrededor. Te puedo dar la rosa completa sin quitarle las espinas. Pero algunos no. Algunos tengo que quitarle las espinitas a la rosa y dártela y acariciarte con los pétalos. Porque tenemos diferentes niveles de madurez. Cada uno de nosotros es diferente. Entonces, quiero invitarte a que hagas lo que te voy a compartir aquí. Dice, debes saber cómo responder a cada uno. Cuando alguien te esté hablando, cuando alguien te esté pidiendo consejo, empieza a orar en ese momento, porque estamos de acuerdo que debemos invertir el tiempo bien. No te pongas a escuchar prejuzgando a la persona. Olvídate de eso. Mientras tú estás escuchando, tratando de discernir todo, ponte a orar. Señor, dame palabras de gracia que vengan sazonadas ¿con qué? Con sal. No quiero tratar a esta persona igual que los demás. Es un bebé espiritual. Se acaba de convertir. Y necesito, Padre, que en este momento me des palabras que van a edificar a esta persona. Yo necesito saber cómo responder a esta persona. ¿Saben que a veces personas lo único que quieren es que la escuches? Una vez yo estaba escuchando a una persona, me estaba diciendo cosas bien horribles. No contra mí, sino que le estaba pasando. Y yo estaba orando, Señor, yo no sé qué decirle. No tengo ni la menor idea. Y de repente sentí, hermanos, que esta persona solamente quería que yo la escuchara y llorara por ella. Y empezó a contarme, empezó a llorar y de repente ya sentí el momento y le dije, ¿sabes qué? Vamos a orar. Puse mis manos y empezamos a orar. Le dije, ¿sabes qué? Dios está contigo y Dios te va a ayudar. Y me dijo, yo sé, pastor. Y se fue. Y dije, gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Saben por qué, hermanos? Porque imagínate si yo me pongo a charlar. Imagínate si le empiezo a dar un consejo. Imagínate si le empiezo a decir qué hacer o no hacer. Lo único que ocupaba esta persona era ¿qué? 2 oídos y una oración. Era todo. Era todo. ¿Cuántas veces nos hemos metido en problemas, hermanos? Porque no sabemos responder, no sabemos cómo responder a cada persona. Queremos tratar a todos por igual. O queremos usar la experiencia de otro en esa persona. O mi experiencia en esa persona. Cada uno de nosotros es particular. Amén. Así es que con esto los dejo, hermanos. Redimamos el tiempo. Aprovechemos el tiempo. ¿En qué tengo que invertir mi tiempo? En la oración. Y en el testimonio. Allá afuera, gente que necesita escuchar de Dios. Y lo va a escuchar a través de mi testimonio. Y dentro de eso, cuando se trata de dar testimonio, que tus palabras sean precisas, sazonadas con sal. Escucha más y pídele a Dios discernimiento para que sepas cómo hablar. Es lo que necesitamos todos. Amén.